Emblema de la Orden Ramakrishna diseñado por Swami Vivekananda. Es importante entender este emblema porque nos resume muy bien cuál es la filosofía del yoga. Fue diseñado, como os digo, por Swami Vivekananda y representa la unión del karma, del jnana y del bhakti yoga para alcanzar la visión de Paramatman. Es decir, este emblema, en el cual dentro hay un cisne, representa la unión del karma, es decir, el yoga de la acción desinteresada, del jnana, el yoga del conocimiento, y del bhakti, el camino de la devoción y amor al Señor, para alcanzar la visión de Paramatman, Dios, la gran alma, Brahman, Satchitananda, la inteligencia superior, o como quieras llamarle. El significado de este emblema es, en palabras del propio Vivekananda, yo os lo leo. Imaginaros, las aguas onduladas de la imagen simbolizan el karma, el loto de bhakti y el sol naciente de jnana. La serpiente que rodea es indicativa del yoga y del despertar de la kundalini shakti, mientras que el cisne y la imagen superior representa a Paramatman. Por lo tanto, el ideal de la imagen es que por la unión del karma, del jnana y del bhakti yoga se obtiene la visión de Paramatman. Acordaros que una de las frases más famosas de Vivekananda era: ser libre, esa es toda la religión. Hoy en día la misión Ramakrishna administra más de 1.200 instituciones educativas y sanitarias en todo el mundo, y su modelo de gestión y propiedad desapegada, que es un concepto interesantísimo que analizaremos en otro vídeo, se basa en los principios anunciados en el Bhagavad Gita. Sin duda, este es uno de los factores claves que han hecho que esta organización tenga ya una historia de 120 años. Esta filosofía educativa se basa en 6 puntos, que eran: restablecer el conocimiento. Acordaros el verso del capítulo 4, que Vishnu se encarna en Krishna para restablecer el Dharma. 2, ignorancia y conocimiento, y el Gita nos dice que la ignorancia hay que cortar la ignorancia con la espada del conocimiento. Y 3, transmisión del conocimiento, es decir, ese conocimiento viene desde arriba del todo, desde Dios, y se va transmitiendo a lo largo. De hecho, en el capítulo 4 también Krishna dice que él enseñó este yoga al inicio de los tiempos, pero con el devenir del tiempo este yoga fue olvidado. Por eso es importante conocer esta cadena de transmisión del conocimiento. Y luego se basa en un concepto que está analizado en otro vídeo, que es Paravidya y Aparavidya, es decir, lo que es la ciencia objetiva y la subjetiva. La Paravidya es la ciencia de estudio del alma, de Dios. Y también el quinto pilar del modelo educativo es maravilloso, que es ciencia occidental más espiritualidad hindú. Y al final es yajna, dana y tapas, sacrificio, caridad y austeridad. Es importante que entendamos este emblema de la misión Ramakrishna, que ya os lo digo, que lo hizo el propio Swami Vivekananda, porque representa la síntesis de los 3 caminos del yoga, del karma, del jnana y del bhakti. Muchísimas gracias, soy Pedro Noney. He traducido prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda y además ya 2 versiones del Bhagavad Gita. Muchísimas gracias. Si te gusta, comenta este vídeo, compártelo o suscríbete. Muchísimas gracias. Namaste.